En el nombre de Dios de la patria, se abre la sesión. No. Ah, pensé. Pensé que era eso. El acta de la sesión número 65 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión número 66 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se ha recibido en esta oportunidad un oficio del jefe de gabinete del subsecretario de Hacienda, mediante el cual envía respuesta al oficio 127 relativo a la instalación de la zona franca en Aysén, manifestando que a dicho ministerio le corresponderá participar en la aprobación de las bases de licitación una vez que las proponga la Intendencia Regional. Terminar la lectura de la cuenta, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra con respecto a la cuenta? Ya. Bueno, en la orden del día tenemos el objeto de continuar el estudio del proyecto de ley originado en mensaje que establece el Estatuto Chileno Antártico, boletín 9256-27. A esta sesión ha sido invitado el señor José Retamales Espinosa. Y vamos a dar lectura de esto, del Instituto Antártico Chileno. Pero antes de hacer pasar a nuestros invitados, queremos hacer presente, pedirles, por supuesto, la venia a nuestros colegas parlamentarios con algo que ha estado pasando en la región de Aysén, en la minera, la minera del Cerro Bayo, minera Delia. Tenemos dos de los nuestros allí que todavía no han podido ser rescatados. Por supuesto que es una situación muy lamentable, no solo para Chile Chico, sino que para Chile, el hecho que pase una situación como esta, tan grave para las familias de nuestros mineros, ¿ah? La situación ha sido compleja, para decirles que se ha estado trabajando, se hizo una perforación que salió desviada, es la información que nos ha llegado, se hizo una perforación que salió desviada a lo menos 60 centímetros, ¿no? Y se están haciendo otros intentos. Pasa que la información que nos llega es que el terreno también es blando, por tanto máquinas de mucho peso tampoco ha sido posible porque la plataforma no va resistiendo. Lo que sí queremos es esbozarle al gobierno, por supuesto, y a toda la gente que está encargada de esto, mediante esta comisión, que es muy importante, como lo es la Comisión de la Zona Extrema, esbozarle al gobierno, también a la empresa, toda la rapidez, toda la prontitud que se requiera. No hay que escatimar en esfuerzos y por eso es que decíamos en algún minuto que la ayuda que pudiera llegar mediante nuestro país, que la fuerza minera está en el extremo norte, nosotros estamos en el extremo sur, y decíamos que era posible entre la relación bilateral haber podido llegar más rápido. A eso hay que sumarle que en horas de ayer y hoy, también va a ser mañana, está cayendo fuertemente nieve, por tanto tenemos toda la situación mucho más compleja cuando la ruta vía barco, además en la ruta terrestre, que estamos hablando más de 300 kilómetros, también hay esta realidad que es la nieve que ha estado cayendo fuertemente, por tanto temporales y nieve hace más difícil la logística. Deseamos, por supuesto, a todos los que estén trabajando allí todo el éxito del mundo, hacemos toda nuestra fuerza, pero sí, exigimos también la rapidez que precisa, ¿no? Toda la conexión. Toda la conexión posible en el sentido de la unidad, ¿ah? En la unidad de trabajo. Es eso lo que esperamos, es eso lo que esperan las familias. Hoy día una marcha multitudinaria en Chile Chico, por supuesto de ruego, de convocatoria comunitaria, con respecto de estas dos personas nuestras que están allí, que es Jorge Sánchez y Enrique Ojeda. La verdad es que bueno, sabemos que contamos con la complacencia de esta comisión para esforzarle por este medio también al gobierno y, por supuesto, la responsabilidad categórica a la empresa que es la que es responsable de estos trabajadores.
Sí, diputado. No, me parece, presidente, y a lo mejor lo que podríamos requerir, ¿verdad?, hacer llegar un requerimiento de la misma comisión sobre este particular, manifestando estas voluntades. Hemos estado, como usted y yo, también en contacto con los familiares. Ayer hablaba con la mamá de Jorge Sánchez, precisamente, y la angustia que viven. Ya estamos en la 6ª jornada, desde el viernes pasado. Qué bueno que la ministra, la señora Aurora Williams, se haya personado también en la zona y disponer todo el apoyo. Hay una vasta experiencia en materia de este tipo de situaciones y hemos tenido también la disposición para que use obviamente el ministerio, independiente de lo que la empresa obviamente pueda realizar. Pero aquí, como bien dice usted, son la vida de 2 trabajadores de la región, que los tiempos son fundamentales, por lo tanto requerirle todo el apoyo, toda la voluntad. Hemos tenido llamados de diferentes instancias y nos acordamos de Andrés Sugarret, de Rodrigo Rebeco, te fijas, que son gente que tiene un amplio espectro y que están absolutamente disponibles para poner su experiencia y como son, requiere obviamente la interlocución de la ministra, así que me parece muy bien, presidente, que le hiciéramos llegar en ese sentido y ojalá no por vía oficiosa, sino que por la vía más expedita posible a la ministra en Chile Chico y a las autoridades, ¿verdad?, nuestro llamado de máxima celeridad. Lo único que nos interesa hoy día es sacar, ¿verdad?, a los 2 trabajadores de ahí y después veremos las responsabilidades a todos los hechos que han pasado y que con toda seguridad habrá que determinarlo con posterioridad. Perfecto. Sí, diputada. ¿Sí? Entonces, ¿tomamos el acuerdo? Ya. Acordado. Hacemos pasar a nuestro invitado, por favor. Alejandra, tu invitado, hijito. Magallánico. Gusto tenerlo con nosotros. También a don John Ransom García, asesor de MINREL en tema de política antártica. Estimado director, el motivo de la invitación es escuchar su opinión respecto a esta propuesta de estatuto antártico que el Ejecutivo ha entregado para discusión en esta comisión. Así que le ofrezco la palabra. Somos todos gracias, oídos. Señor presidente, señores diputados. Este estatuto chileno antártico, proyecto de ley, tiene algunos años y estuve revisando algunos correos del año 2013 en que se había empezado a discutir, así que esta última versión tiene algunos cambios con respecto a los que habíamos visto en esos años. Pero lo que quise hacer y que puedo después dejar una copia para la comisión a través suyo, señor presidente, es escribí algo parecido a las indicaciones del Ejecutivo, o sea, puse la ley y las sugerencias nuestras. Y la primera que nos parece muy importante, pero claro, no tengo la experiencia ciertamente legislativa como para saber si algunas de las sugerencias que vamos a hacer deberían incluirse dentro de esta ley o deberían ser materia de un reglamento, pero de todas maneras las quise poner en esa calidad de sugerencias porque nos parecen importantes. El artículo primero establece 3 objetivos y el tercero dice potenciar y regular la actividad antártica de Chile con pleno respeto al sistema del Tratado Antártico, incrementando su calidad de prestador de servicios operativos y logísticos para la actividad antártica e incentivando el desarrollo regional ligado a las actividades antárticas. O sea, claramente los 2 segundas frases de ese objetivo tercero apuntan directamente a una realidad que se vive hoy en la región de Magallanes y Antártica chilena, que está atendiendo a 21 países este año último, con la incorporación
de Turquía y la expedición de Colombia. Eso claramente es inusual, digamos, para cualquier región del país que reciba 21 países en un año y no ha ido. Tengo algunos gráficos que muestran cómo esto ha ido en continuo crecimiento año a año. Hace apenas 7, 8 años eran 12 países y hoy día ya son 21. Así que eso muestra una corriente, una tendencia mundial que tiene más que ver con el tema de la protección del medio ambiente, con el tema del cambio climático, más que como ocurrió en los 60 con las pretensiones de soberanía o como ocurrió en los 80 con la posible explotación de minerales. Hoy día el tema político principal que mueve a los países es el tema del medio ambiente. Pero a nosotros como instituto nos parece que ese particular objetivo tercero que mencioné, que apunta a robustecer los servicios que la región puede prestar a todos estos países, no está suficientemente reflejado en la ley. Y por lo tanto, lo que pusimos fue que este artículo 1.3 no es una declaración de principios que no está suficientemente tal vez reflejada en algún contenido del proyecto. Los países usuarios antárticos, como los 21 que mencioné, y las empresas internacionales de turismo antártico que vienen o que desean venir a Punta Arenas y a Puerto Williams, no tienen referentes de gobierno, al menos en la capital regional, que les guíen, por ejemplo, sobre los servicios o los prestadores de servicios en la región con quienes cotizar lo que necesitan o eventualmente atender consultas que se generen. La sugerencia nuestra es que ProChile podría ser aquella repartición que atienda a esa necesidad más bien de corte comercial. Y segundo, tampoco tienen los países información sobre los servicios públicos con los cuales necesitan relacionarse para desplazarse a la Antártica. Aduana, Policía Internacional, hospitales, Autoridad Marítima. Claramente estamos hablando países desde China o Corea, en Asia, ¿no es cierto? Los países latinoamericanos que vienen podrán tener un mayor acercamiento por el idioma, pero otros ciertamente no. Y por lo tanto, nuestra sugerencia es que la Oficina de Coordinación Regional de Relaciones Internacionales de la Intendencia podría cumplir esa tarea. Si me permite, señor presidente, le puedo dejar esa es la copia que había traído para acá. Y ahí están indicadas estas sugerencias. Esto nos pondría al nivel de Australia y Nueva Zelanda, el estado de Tasmania en el caso de Australia y la ciudad de Christchurch en el caso de Nueva Zelanda, tienen oficinas antárticas que atienden a los pocos usuarios internacionales que tienen. Australia y Nueva Zelanda atienden 3 y 4 países respectivamente. Sigue Sudáfrica que atiende a 9 y luego Chile que atiende a 21, Argentina 1 o 2, digamos. Argentina no atiende a tantos países como las otras puertas de entrada a la Antártica. Así que esto nos pondría un tanto al día, pensamos nosotros, en la necesidad que hemos detectado de los diferentes países que dicen con quién hablo en Chile. Esa sería nuestra primera sugerencia, señor presidente. Luego, en el artículo 4, se define para los fines de esta ley 4 letras, que es la Antártica o continente antártico, que es el océano austral, que es la convergencia antártica y que es el sistema del Tratado Antártico. Nos parece que la redacción del artículo 4, letra A, tal vez debería mejorarse porque dice que habla de qué comprende la Antártica y continente antártico, la tierra firme, sus masas y barreras de hielo y las islas al sur del paralelo 60 de latitud sur y el océano austral que la circunda. Lo anterior sin perjuicio de los límites que para sus efectos particulares fijan el protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos y otros acuerdos internacionales. Y en nuestra revisión el protocolo
al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente no fija límites. Sí lo hace el Tratado Antártico, que menciona el sur del paralelo 60, y la CRUMA, que menciona como límite la convergencia antártica, que en algunos casos es más arriba de los 60, en particular en las Georgias, en la parte del Atlántico Sur. Entonces ahí tal vez uno debería hacer nuestra sugerencia es suprimir lo que se refiere el protocolo del Tratado Antártico. En el artículo 4, letra D, aparece una definición de lo que es el sistema del Tratado Antártico. Entregamos una redacción alternativa que es el texto que nos parece más apropiado, extraído del sistema del Tratado Antártico. Ahí tal vez aparece una redacción alternativa y se sugiere eliminar la CCAS. Pido disculpas porque CCAS se refiere a la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, porque ese SEALS, que es en inglés para focas, ¿no? Pero nos parece importante que se incluya a otros organismos expertos que asesoran al tratado, como es el Consejo Administrador de los Programas Antárticos Nacionales. Para los efectos de ese consejo, que hoy día conforman 30 países, el director de INACH es el que representa a Chile en ese consejo. Y el Comité Científico de Investigaciones Antárticas también, normalmente el jefe del Departamento Científico de INACH representa al país en ese comité científico que hoy día tiene 43 países. Lo decimos a pesar de que estos organismos expertos no son referidos necesariamente en el texto de la ley, pero ellos son los que han adoptado numerosas medidas sobre cooperación en materia científica, que es clave, nos parece, para sostener la posición de Chile en el sistema del Tratado Antártico y esta preeminencia que hoy día tenemos. Debemos intervenir, nos parece, estar presentes en esas reuniones y mostrar nuestro decidido interés en cooperación internacional. También estos organismos expertos adoptan decisiones sobre cuestiones operacionales, telecomunicaciones, meteorología, transporte, que finalmente son adoptadas por las reuniones consultivas del Tratado Antártico. Entonces, creo que nuestra opinión es que deberían estar. En el artículo 4, letra F, se dice áreas o zonas antárticas especialmente protegidas, pero lo que debería decir es zonas antárticas especialmente protegidas, porque áreas viene por el nombre en inglés, zonas en inglés es areas, y entonces se copió también áreas en español, digamos, pero la denominación debería ser zonas antárticas especialmente protegidas, que es la denominación en español que establece el sistema del Tratado Antártico. En el artículo 4, las letras G y H corresponden a una redacción del anexo 2 del protocolo al Tratado Antártico en una versión que ya ha tenido cambios importantes. Tuvo cambios el año 2009 mediante una medida 16 de la reunión consultiva del Tratado Antártico, y hay algunos vocablos que han cambiado. Entonces, si vamos a tener una ley, quizás es preferible tomar la última redacción en este caso. Ya no se habla de especies nativas, se habla de especies autóctonas y cosas como esa. Y hacemos otra sugerencia, dado que el sistema del Tratado Antártico es dinámico y cada año va tomando nuevas decisiones y puede modificar textos, tal vez, en nuestra opinión, lo mejor sería escribir algo más genérico que lo específico que aquí se refiere, y decir algo solamente como para las definiciones de tomar o de toma o intromisión perjudicial, que es a lo que se refiere a la letra G y H, se considerará lo establecido en el artículo 1 y el anexo 2 del protocolo del Tratado Antártico. Y con eso, si eso tiene modificaciones más adelante, van a estar reflejadas en la ley sin necesidad a veces son palabras pequeñas, digamos, pero que obviamente... Sí. Si hay modificaciones porque el Estado chileno lo aceptó. Claro. Porque si no, Claro. El protocolo está aceptado, está aprobado por la... Eso no lo sé. No sé si la medida 16-2009 ha sido ratificada
en Chile? Probablemente no, porque no necesariamente lo hacemos cada año. Ah, de 2009 ha pasado un tiempo, sí. No, pero a ver, administrativamente lo aprobó el Estado. Pueden haber pasado a ratificación, si querían que era ratificación de la Cámara, ¿ya? Pero está aprobado porque si no, no lo hubieran suscrito. Claro, Perdón, la palabra fue incorrecto, de hecho están suscritos por Chile. Perdón, señor presidente, perdón, me estoy metiendo. Sí, pero sí. El hecho que esté aprobado, Sí. el- Súbalo y el botoncito delante ya. de la columna. Es aprieta el negro. perdón, señor presidente, que le interrumpa, el hecho que esté suscrito por Chile no significa que hay obligación para Chile. El hecho de la suscripción de la firma significa que se ha adoptado el texto y que el país está de acuerdo con ese texto y que lo único que el compromiso que asume el país es no hacer nada diferente a eso, es un compromiso, no hay obligación, la obligación se asume al ratificarlo. Sí, pero lo que hacemos es asumir el texto como nuestro, digamos. Entonces, en este criterio de texto, de actualización de texto, es oportuno. En el H. En el artículo 4, letra K, aparece hay dos frases ahí. Una primera que dice que es un operador antártico y lo define como toda institución o organismo público que organiza y desarrolla actividades operativas o logísticas a ser ejecutadas en la Antártica, contando con las autorizaciones prescritas en esta ley. O sea, es una definición bastante amplia. Pero luego en el párrafo siguiente dice, son operadores antárticos del Estado de Chile y nombra al Instituto Antártico Chileno, dependiente de Relaciones Exteriores, y a las instituciones de las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio de Defensa Nacional. Entonces no parece, nos parece que sería mejor suprimir la primera frase porque después que hace una definición general, finalmente puntualiza cuáles son los operadores antárticos del Estado. En el artículo 8 hay la letra B, habla de las actividades de los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional en cuanto a la operación de sus bases y la logística propia, lo que informarán por intermedio del Ministerio de Defensa. Está hablando del Programa Antártico Nacional y cuáles son las actividades que lo componen. Pero nos parece que eso es restringido porque nosotros nos sugerimos cambiar dependientes del Ministerio de Defensa Nacional y decir actividades de los operadores antárticos del Estado de Chile y en atención a lo que informarán por intermedio del Ministerio de Defensa y Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto en cuanto al Instituto Antártico Chileno opera 4 bases propias y no aparece mencionado como que las operara, digamos. Opera 4 bases propias, tenemos 3 laboratorios en bases militares, varios refugios, etcétera. Entonces, nos parece que quedaría más completo si es que se incluyera al Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto al instituto. Y en el artículo 8C se habla de actividades científicas y tecnológicas de investigación antártica en todas sus disciplinas, tanto ciencias naturales como ciencias sociales, jurídicas e históricas, coordinadas por el Instituto Antártico Chileno. Sin embargo, el Estatuto Orgánico del INACH, el DFL 82 del año 1979, agrega a las actividades científicas y tecnológicas en la Antártica la difusión de las mismas. Y eso nos parece muy importante porque no es solamente lo que un científico o alguien haga en la Antártica, sino que cómo presenta, cómo dice lo que hizo, es lo que nosotros debemos velar de que se haga apropiadamente y no de alguna forma que pudiera perjudicar los intereses nuestros, del país. Entonces nos parece que si uno agregara esa frase, sumara a la difusión de las mismas, haríamos lo que en realidad estamos haciendo hoy día. Nosotros firmamos un contrato con cada investigador, con cada grupo de investigación que va a la Antártica, en este año ya son 96 cada año, y cada uno de ellos firma un contrato en que nos tiene que mostrar a nosotros primero qué es lo que va a publicar, y de acuerdo a eso, normalmente son inocuos, pero pueden no serlo, digamos,
Y esa es la precaución que se tiene. Y finalmente el artículo 8D dice algo que es bastante más general de lo que hoy día existe o cómo se opera en la Antártica en Chile. Dice que que el Programa Antártico Nacional estará constituido por cualquier otra actividad antártica nacional a cargo de entidades del Estado de Chile. Eso abre una puerta bastante grande, digamos, que en la situación actual también está, pero dice debidamente autorizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para cuidar la vertiente, bueno, de la importancia que tiene nuestra reclamación, nuestros títulos soberanos sobre la Antártica. Entonces, nuestra sugerencia sería mantener lo que hoy día existe y decir cualquier otra actividad antártica nacional a cargo de entidades del Estado de Chile, debidamente autorizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego, en el artículo 10, señor presidente, en la letra E, el artículo 10, letra E, cuando el artículo 10 se refiere a las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia antártica y define cuáles serán competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y la letra E dice velar por el cumplimiento de las normas del sistema del Tratado Antártico sin perjuicio de lo dispuesto en la letra D del artículo 20 de la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. Sí, puede que la web no tenga la última versión de la Ley 19.300, pero yo la miré allí y no tiene el artículo 20 una letra D. Entonces, digo revisar, no me atreví a decir suprimir porque puede que haya una versión que no esté. ¿Tiene una indicación? Que puede estar en la indicación, está corregido eso. Recuerda que el texto tiene una indicación. Lo revisé. No está. Sí, lo revisé, de hecho lo tengo aquí bastante rayado ese y lo busqué. Luego, señor presidente, en el artículo 12 se refiere específicamente al Instituto Antártico Chileno y dice, para cumplir con su misión realizará y organizará todas las actividades operativas y logísticas que sean necesarias. Nuestra sugerencia es eliminar en ese inciso la frase operativas y logísticas. Vale decir que diga, para cumplir con su misión realizará y organizará todas las actividades que sean necesarias. Y esto en cuanto el Instituto organiza realiza un sinnúmero de actividades más allá de las operativas y logísticas, científicas, artísticas, de difusión, académicas, talleres, congresos, en la Antártica o fuera, o en Chile o fuera de Chile. Entonces, me parece que es un tanto restrictivo ese. Y escribo ahí también que estamos de acuerdo con eliminar el párrafo segundo, que es lo que aparecía como indicación en la ley. Luego, el artículo 14 define ahí unas funciones del Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico, que opera hoy día en la región de Magallanes. Pero de acuerdo a la resolución que tuvimos a la vista del 18 de noviembre del 2011, publicada en el mes de diciembre de ese año, la función del Comité Operativo es diferente a la que se presenta en el documento y corresponde a aquella que cumplía el antiguo. Antes de este Comité Operativo existía un CONAEIA, que era un Comité Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Así que sugerimos incluir el texto actual y lo transcribimos ahí, cuál es el texto actual. De allí algo que puede parecer un poco cómico, pero el artículo 17, las letras, el numeral 3, dice actividades prohibidas. Está prohibido en la Antártica introducir perros en el área del Tratado Antártico. Eso es verdad. Pero lo cierto es que también está prohibido introducir gatos, digamos. Entonces yo me doy cuenta que esto es lo que establece el tratado, lo que está aprobado. Pero en realidad la tendencia que lleva varios años es no introducir especies que no sean autóctonas. Entonces, tal vez esa sería
vivas, claro, ¿no? El numeral 9 de ese mismo artículo 17 dice cazar, capturar o sacrificar focas. Claro, pero también están protegidos los cetáceos, según la Comisión Ballenera Internacional, las aves voladoras, según el acuerdo de albatros y petreles. Entonces, los cazadores de foca chinos. Tenemos una sugerencia de una reacción alternativa ahí que amplía ese concepto, no solo a pinípedos, focas y lobos, sino que a cetáceos y aves, de acuerdo a las convenciones que mencioné. El artículo 18, en el numeral 5, tiene 4 numerales el artículo 18. Este artículo es particular, dice, está prohibido en la Antártica a menos que se cuente con autorización expresa del Instituto Antártico Chileno, y aparecen 4 numerales que establecen qué es lo que está prohibido. Ingresar a una zona antártica especialmente protegida, lo que hablábamos de zonas, efectuar tomas o intromisiones perjudiciales, introducir en la Antártica especies animales, introducir en la Antártica productos o elementos químicos. Y luego dice, un reglamento expedido por el Ministerio del Medio Ambiente y que llevará además la firma del Ministro de Relaciones Exteriores, establecerá los requisitos para la autorización de las acciones descritas anteriormente, en concordancia con lo previsto en el protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y sus anexos, y fijará el procedimiento administrativo para su otorgamiento. Estas actividades que requieren autorización previa es tarea nuestra de siempre. Todos los años estamos en esto, como hay tantos proyectos que se aprueban, cada proyecto tiene que hacer una evaluación de impacto ambiental y los revisamos para que cumpla con esto. Por lo tanto, tenemos 2 sugerencias ahí. Quizás una sugerencia, un número 5, que efectuar actividades científicas y académicas. Vale decir que es lo que hay hoy día. Hoy día no puede cualquier institución estatal o privada ir a la Antártica a hacer ciencia. Debe primero manifestar lo que va a hacer y lo evaluamos y le indicamos que sí, y además se le apoya en lo que desea hacer. Y en el tema del reglamento, nos atrevimos a sugerir que se suprima la frase de medio ambiente y que deberá llevar además la firma del ministro, o sea, que se diga ahí un reglamento expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se establecerán los requisitos para la autorización de las acciones descritas anteriormente. El Ministerio del Medio Ambiente, parece raro que sea un reglamento del Ministerio del Medio Ambiente en algo que debe autorizar expresamente el Instituto Antártico del INACH. Bueno, y explicamos el por qué nos parece que así debería ser. O sea, todas las actividades que se dicen que deben estar sujetas a autorización son producto de la actividad del desarrollo del Programa Científico Antártico Nacional. Por lo tanto, por eso nos parece que el reglamento debería ser expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de, o en cuya elaboración participará el Instituto, el INACH. Y ya estamos llegando más al final. Señor Presidente, en el artículo 21, en el inciso primero, sugerimos reemplazar la frase científicas y tecnológicas antárticas por la frase científicas, tecnológicas y de difusión de la ciencia antártica, por la misma razón que había explicado anteriormente, que a veces no es tanto problema la actividad científica que se haga, sino que la difusión que se haga de esa actividad. Hay temas como la bioprospección, por ejemplo, que son temas que han estado en la mesa de discusión por años. Es la bioprospección, es una actividad económica, se está prospectando un recurso, y si se está prospectando un recurso, ¿cómo se puede hacer eso en un territorio que hoy por hoy no es de nadie, digamos? Entonces nosotros hacemos bioprospección, pero nos cuidamos mucho en cómo lo decimos, digamos, ¿cierto? O sea, sigue siendo una ciencia y si hay nuestro interés, nuestra mayor ambición es incorporar el territorio antártico al desarrollo nacional. Y si no se hace una ciencia aplicada, junto con la ciencia básica que se puede hacer, es difícil lograr eso. Así que esa es nuestra sugerencia. Y luego, creo que esto era lo último, señor presidente. El 26 tiene el... sí, perdón. El eliminar los 15 días. Claro.
Para los chilenos existe un territorio antártico chileno, ¿no es cierto? Entonces, el 26, 26. Sí, y todavía queda otro. Entonces, el texto hoy día no indica un plazo perentorio para informar de la planificación de la actividad que uno haga. Nos parece que quizás no deberíamos nosotros obligarnos a un plazo perentorio, más aún cuando nosotros estamos considerando que vamos a nuestra Antártica. Entonces, tal vez nuestra sugerencia es eliminar esa frase a más tardar el día 15 de octubre de cada año. Lo que ocurre en la práctica es que nosotros estamos ingresando información al sistema del Tratado Antártico casi permanentemente. La actividad es muy dinámica y va cambiando especialmente en esos meses, entre octubre y marzo de cada año. En el artículo 28, es que sobre eliminación y tratamiento de residuos, se habla dice técnicamente, en la medida, eliminarlos en el tercer párrafo, en el tercer inciso, en la medida que ello sea técnicamente posible. No está esa palabra técnicamente en el anexo 3 del protocolo de protección al medio ambiente, porque no es fácil, cuando es técnicamente posible. Pensaría en la medida que ello sea posible. Distintos desarrollos técnicos en distintas realidades. Claro. Y teníamos más, perdón. Hay algunos otros colores, no todo el trabajo lo hice yo, por supuesto, hay cosas que me hicieron. Se refiere siempre dentro del artículo 28 de los residuos, dice el Ministerio del Medio Ambiente, con el fin de reducir aún más el impacto de los residuos en el medio ambiente antártico, preparará, revisará y actualizará los planes de tratamiento de residuos de las bases antárticas nacionales, así como los de las naves y aeronaves nacionales que se destinen para las actividades antárticas. Y en nuestra opinión del Instituto no nos parece necesario generar planes de tratamiento de residuos específicos para la Antártica, sino que deberíamos aplicar la legislación nacional existente. Por ejemplo, el Decreto Supremo número 685, o el Decreto Supremo 594, el 148, que son reglamentos que se aplican en Chile para manejo de residuos peligrosos o su eliminación, o condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, el Decreto Supremo número 45 sobre normas de emisiones para incineración, en fin, otros sobre plantas de tratamiento de lodos, en plantas de tratamiento de aguas servidas. Nosotros deberíamos buscar de que el reglamento que se aplica en Chile también se aplique en la Antártica y creo que eso sería, en realidad es lo que hacemos, porque además no todas las normas que existen hoy día en el protocolo de protección al medio ambiente son tan específicas, son muy generales, y si uno quiere aplicar, por ejemplo, control sobre las plantas de tratamiento de lodos, hay que tener lineamientos que sean más específicos. Hay distintos diseños de plantas de tratamiento de lodos, una actividad que sí está mejor descrita en el Decreto Supremo número 4 que se aplica al territorio nacional. En el artículo 29 sugerimos suprimir la frase "o en los ecosistemas dependientes y asociados". Esto se refiere a la evaluación del impacto ambiental y dice que 29, me pasé al 29, porque en el 29 dice que durante la etapa de planificación de cualquier actividad que se desarrolle en la Antártica, y así como las actividades de apoyo logístico correspondientes, estarán sujetas a los procedimientos de evaluación de impacto sobre el medio ambiente antártico o en los ecosistemas dependientes o asociados. Sugerimos suprimirlo eso porque los ecosistemas dependientes o asociados incluyen la Patagonia chileno-argentina, las áreas subantárticas. O sea, evaluarlo en forma seria sería imposible. ¿Qué impacto podría tener más allá? Yo creo que tiene que ser evaluaciones sobre el impacto local que pueda tener cualquiera de estas actividades y no que sea tan extenso.
íbamos a sugerir algo ahí, lo del decreto 148, pero ya lo hicimos en el artículo anterior. Y ahí sí que creo, señor presidente, que eso es lo último. Sí. No hay observaciones de No, ellos, por lo menos. teníamos algunas observaciones, pero no tenían que ver directamente con nuestro trabajo. Pero no importa. Nos parecía, estuvimos revisando, por ejemplo, esto de las multas a aplicar. Y aparecen en el texto, se habla por ahí de que el juez podrá aplicar una suerte de rebaja a la multa que se aplique de hasta un 20%, dice el texto en algún lugar que no lo voy a encontrar en la letra, artículo 42, numeral 5. Y entonces nos parece que eso de reducirlo en no más de un 20%, cuando hay multas que van desde 100 hasta 1.500 UTM, entonces, ¿qué es lo que reduce en un 20%? ¿Los 2.500, los 300 o los 100? Quizás podría, pero no tenía necesariamente que ver con nuestra actividad, por eso decía. Pero sí fui muy rápido, presidente. No, está perfecto. Sí. Si hay, doctor, si hay otras materias como esta que se mencionó recién de las multas, que ustedes consideraron que no era de su preocupación directa, igual háganos llegar, porque a nosotros nos interesa que la ley, no importa quién se dé cuenta, digamos, pueda salir lo mejor posible. Así que si hay otras medidas, un correo electrónico a la comisión o a mí lo incorporamos. ¿Eh? ¿Alguna consulta, colega, sobre lo hasta la hora expuesto? Gabriel, Luis. Bien. Estimadísimo, tiene la palabra. Apaga el tuyo. Adelante, por favor. Estoy tratando de ver cómo este computador, cómo lo tiramos para arriba. ¿Podemos atenuar la luz, señor secretario? Nos maneja la televisión, presidente, no tenemos... No vemos cómo, pero ni siquiera Ya. la del techo. Bajamos un poco la luz. La del techo, por último, porque está saliendo en la tele, colega. Ahí está mejor. Ahí sí, ahí está. Muchas gracias. Señor presidente, muchas gracias por su invitación. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad porque estamos en varias sesiones y quisiera reforzar algunos de los fundamentos y cuál es la importancia que tiene esta ley para Chile en general y para la Cancillería en particular. Sí le advierto, señor presidente, y en esto voy a tratar de ser lo más honrado posible, mi visión es absolutamente subjetiva, porque yo soy un internacionalista. Toda mi vida soy un internacionalista, después le voy a explicar más aún por qué este proyecto tiene tanta importancia para nosotros. Los fundamentos creo que se han dicho en un par de oportunidades ya, pero hay que recordar que cuando hablamos de este estatuto, para la redacción del estatuto hubo que tener en consideración un carácter dual de este territorio. Primero, es un territorio que está coadministrado. ¿Ya? Hay una administración por un lado internacional, pero por otro lado es un territorio soberano de Chile, en lo que respecta al territorio chileno. Segundo, esta nueva ley antártica debe permitir la convivencia de esta doble realidad jurídica, ¿ya? Y eso hace difícil que por un lado estamos aprobando documentos y por otro lado tenemos nuestra propia soberanía, lo que significa que tenemos que implementar esa norma internacional. Y muchas veces aprobamos tratados sin haberlos implementado previamente. Por ejemplo, el protocolo de Madrid respecto al medio ambiente, y se lo voy a decir después por qué. Segunda consideración. Tercero, la legislación antártica nacional se encuentra en este minuto dispersa y carente de sistematización. Tenemos, por ejemplo, un estatuto que es del año 56, ya lo decía el director de Antártica en la sesión pasada, es del año 56, es decir, ese estatuto, si uno lo mira, se refiere básicamente al intendente de Magallanes, entero, y cuáles son sus facultades, pero no habla ni una palabra de, por ejemplo, cuáles son las actividades que se pueden o no se pueden hacer. Un solo ejemplo. Otro, si queréis, lo puedo dar, el de la política antártica, como bien decía el diputado,
fue aprobada hace poco, fue aprobada a principios de año. Eso no existía en la época en que se redactó ni siquiera el primer estatuto. Son ejemplos. Por lo tanto, se requiere modernizar nuestro ordenamiento jurídico en materia antártica, promover los intereses de Chile en territorio chileno-antártico, con una visión de futuro. La ley antártica persigue ordenar y facilitar una mejor coordinación entre las distintas autoridades involucradas en la ejecución de la política. Le cuento esto último. A ver, señor presidente, yo llegué a trabajar a la Dirección Antártica hace 4 años atrás. Uno de los problemas que hubo para sacar esta ley es, a ver, ¿cómo lo digo? El pelearse las prerrogativas entre Defensa y Cancillería. Porque Defensa tiene, en el fondo, todo lo que es los medios para llegar a la Antártica. Pero Cancillería tiene, por otro lado, qué es lo que significa el territorio antártico a nivel internacional. Entonces, coordinar, la palabra coordinar es un tema que, por un lado, le interesa a Cancillería y, por otro lado, le interesa a Defensa. Lograr eso se demoró mucho, pero se logró. Y una de las indicaciones al final, que la vamos a leer, tiene justamente por ese objetivo. Y es una razón por la cual el proyecto se demoró, porque usted hizo muy bien hincapié en la última sesión por qué el proyecto se había demorado tanto, ¿se acuerda? Y una de esas razones fue porque cuando se presentó el proyecto, el 2014, estábamos en un gobierno, y cuando se presenta el proyecto finalmente, y cuando se empieza a ver el proyecto, estamos en un nuevo gobierno, y quien había asumido el Ministerio de Defensa era el ministro Burgos, y el ministro Burgos no tenía idea cuando ustedes lo citaron, entonces pidió de qué se trata este proyecto. Y había cosas que a él le decía, esto me gustaría mejorarlo. Una vez que eso se logró mejorar, vino un nuevo ministro, que fue el ministro Gómez, que antes de que salieran las indicaciones también quería saber con toda razón qué es lo que pasaba con las indicaciones, de qué se trataban. Esa es parte de la tardanza por lo cual el proyecto se ha ido demorando, con el objeto de tratar de armonizar todas las visiones que hay respecto a todos los ministerios respecto de este proyecto. Niveles de la nueva normativa. Hay 2 niveles. Uno es el nivel legal, que es el que estamos tratando de nosotros de elucidar ahora si lo vamos a hacer o no, que es la modernización y sistematización. Pero por otro lado, hay una serie de reglamentos. El estatuto nuevo que yo les presento tiene 6 reglamentos en total. Solamente a título ejemplar están estos 3 que he mencionado yo, que me parece que son los más importantes: el reglamento sobre evaluación de impacto ambiental, el de autorización de actividades turísticas y no gubernamentales, y el reglamento relativo al almacenamiento, eliminación y remoción de residuos. Esto, acá el doctor Retamal decir, quizás no sería necesario. Yo le puedo contar. Los últimos 3 años se han hecho inspecciones antárticas. Primero lo hicimos solo para revisar nuestras bases, y los 2 últimos años se han hecho con la Argentina. En esas inspecciones nos hemos hecho acompañar por alguien de la Cancillería, por alguien de INACH, por alguien del Ministerio de Defensa y por alguien de Medio Ambiente. Fue la misma persona de Medio Ambiente que indicó, ojalá hiciéramos efectivo el reglamento, porque esas normas ya están pasadas. Se necesitan nuevas reglas, y la mejor manera es a través de un reglamento, y evidentemente, siendo un tema de él, debería salir de Medio Ambiente. Presidente, si tiene alguna duda me avisa. No, ¿No? al final. Ahora, ¿cuál es la estructura de la ley? La estructura de la ley se trató de simplificar lo más posible. En esta ley, que es un texto que ha sido estudiado, yo me atrevería a decir, desde el año 2000. Quien inició el estudio de este proyecto de ley fue el papá del actual director de Antártica, don Jorge Berguño. No sé si alguien lo conoció, alguien ha oído hablar de él. Personalmente. Ya. Si alguna vez, aparte que habla muy bajo, debe ser en Sudamérica una de las personas que más sabía en materia antártica. Después de Oscar Pinochet probablemente. Ya, de acuerdo, estoy de acuerdo. Bien lo observo. Pero en todo caso, deben ser en Chile los 2 hombres que más sabían en ese minuto. Él inició el estudio del proyecto y lo heredó posteriormente María Teresa Infante, que fue la directora en esa época de DIFROL. Pasó por ellos 2. ¿Ya? Hasta la última revisión pasó por María Teresa Infante, entero. Por lo tanto, el proyecto ha sido estudiado con detenimiento durante todo ese tiempo. No es un proyecto que haya salido a la luz en los últimos 4 años. Viene tramitándose prácticamente del año 2000, haciéndose hincapié en el año 2008, cuando la presidenta Bachelet por primera dijo en esta reunión consultiva que necesitamos una ley. El financiamiento, que es el título 3.
mucho se ha dicho que el proyecto de ley no contempla una norma sobre financiamiento, y sí lo tiene, ¿ya? Pero está contenida en el artículo 15, de esta forma. ¿Cuál es la razón de eso? La razón de eso es que siempre ha habido una eterna discusión de que cuánto plata se le va a entregar a Antártica. Le puedo poner un solo ejemplo. El buque antártico que tenemos actualmente fue comprado por el almirante Martínez Bush. Imagínense los años. Y yo digo comprado porque en realidad lo regalaron los canadienses. Desde que se compró ese buque, se sabía que ese buque estaba prácticamente liquidado. Y lo hemos seguido trabajando todos estos años. Y todavía recién vamos a contar con un buque en 5 o 6 años más, si es que no más tiempo. Esos son los plazos que nos demoramos nosotros en estas materias. El financiamiento para la Antártica siempre es escaso, siempre. Uno dice, bueno, ¿y por qué? Pero eso es una realidad. Entonces, cuando había que poner esto, lo pusimos en el artículo de esta forma, que va a ir en el presupuesto. Es decir, toda la actividad antártica sí tiene presupuesto, en la medida que sea contemplado, porque el artículo final, el artículo 47, es el que dice que la implementación de este estatuto no irroga gasto, que es diferente a que no haya gastos para la Antártica. Regulación de las actividades. Ya, el estatuto contempla un detallado análisis de cuáles son las actividades que se pueden hacer, las permitidas, y cuáles son las prohibidas. Y específicamente me quisiera ir al último punto, donde dice la prospección, exploración y explotación de los recursos minerales está prohibido. Yo en esto quisiera traer un artículo que salió en el diario en relación a China, donde se hizo la última reunión consultiva. ¿Qué es lo que dicen los chinos? China asegura que no tiene planes inmediatos para la exploración de recursos naturales que pueden quedar expuestos a medida que en la cubierta del hielo vaya desapareciendo. Lin Xinjing, subdirectora de la Administración Oceánica Estatal, dijo: hasta donde yo sé, China no ha hecho planes para la actividad antártica o mineral hasta la fecha. ¿Cuándo la va a abrir? Si nosotros no tenemos una medida clara en nuestro territorio, ¿vamos a esperar que los chinos lo hagan? Los chinos tienen 4 bases. Piensan de aquí al 2020 inaugurar una 5ª base y además un aeropuerto. El aeropuerto lo van a hacer en la misma zona donde nosotros tenemos el aeropuerto, cerca de ahí. Protección y conservación del medio ambiente antártico. ¿Cuál es la importancia de esta protección y conservación del medio ambiente antártico? Chile aprobó y ratificó el protocolo de medio ambiente, el protocolo de Madrid, pero no lo hemos implementado. Este título mira justamente a la implementación de ese protocolo, donde están señaladas todas las actividades que se pueden y no se pueden hacer. Y en particular hay una norma que me gustaría citar, que dice relación con la aprobación de un protocolo que todavía no ha llegado acá, que tiene que ver con los desastres que se produzcan en esa zona, que va a llegar acá, que eso es un anexo al protocolo 6. Nosotros ni siquiera hemos de alguna manera implementado el protocolo 6. ¿Cómo vamos a implementar lo otro? Se está haciendo, porque la Armada cumple exactamente igual en esa zona, pero no lo tenemos escrito. En ninguna parte está redactado. Y eso sí que es un problema cuando uno llega, por ejemplo, a una reunión internacional y nos preguntan, y no lo tenemos hecho. Fiscalización y sanciones. Los mecanismos de fiscalización que contempla el proyecto, así como la penalización de los mismos en materia de infracción, en materia de delitos, fue trabajado específicamente con el Ministerio de Justicia. Se hacía mención a las multas. Esas multas fueron trabajadas con el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia sugirió esos montos. No fuimos nosotros, fueron ellos. Entonces, yo quisiera hacer resaltar estas inquietudes que nosotros tenemos, porque me da la impresión de que a lo mejor pudo haber quedado en el aire alguna de esas respuestas que yo he tratado de complementar ahora. Por ejemplo, lo que yo le decía, los problemas que hay entre el Ministerio de Defensa y Cancillería respecto a la coordinación. Un ejemplo de eso es el nuevo artículo 11,
El nuevo artículo 12 dice cuáles son las funciones del Ministerio de Defensa, en particular en la Antártica. Y queda claro que será competencia específica del Ministerio de Defensa Nacional planificar, coordinar y ejercer la dirección de las actividades antárticas que se efectúen las Fuerzas Armadas y entidades dependientes de la Defensa Nacional. Y sigue. Ese es un ejemplo de lo que yo le he tratado de decir, señor presidente. Pero finalmente en las indicaciones yo creo que queda claro cuál es el nivel que tiene cada uno, porque esa es una de las gracias del proyecto. Independiente de ponernos al día con normativa internacional, establecer cuáles son los campos de aplicación de cada uno. Y eso hoy en día no existe, o de la manera que nosotros queremos que quede plasmado. Finalmente, señor presidente, me gustaría señalarle que a lo largo de todo el proyecto, ¿ya?, se trata de resguardar básicamente lo que es la soberanía nacional, y aquí es donde algo que le quiero contar yo que es absolutamente personal, en lo que corresponde a mi carrera. Cuando yo partí trabajando en el año 1990 en la Armada como oficial de justicia, el almirante Martínez Bush me dijo: nunca se va a aprobar la CONVEMAR, porque se necesitan 60 ratificaciones. 4 años después está aprobado. 3 años después Chile entró y lo ratificó. Y ahí vino la inquietud, ya que estamos en la CONVEMAR, ¿qué significa esto de paso en tránsito por el Estrecho de Magallanes? Y tuvimos que ver con Directemar si realmente esa normativa nos afectaba o no. Se redactaron, se modificaron las normas internas y hasta el día de hoy no hemos tenido problema. Segundo caso, cuando la Armada me comisionó al tema Chile-Perú, en las reuniones que íbamos internacionales, nos preguntaban, ¿por qué hay tan poca legislación? ¿Dónde está la reglamentación? Porque no es que fuera insuficiente, querían más para aprobar nuestro derecho en esa zona. Siempre nos pidieron más. Ahora que estamos en el tema antártico, yo me pregunto, hay algunos países que tienen la Secretaría Antártica, hay otros países que han reclamado plataforma antártica, y nosotros no nos podemos poner de acuerdo en lo que vamos a hacer con respecto a una ley. No la tenemos. Lo único que tenemos es del año 56. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo sé que este proyecto puede ser perfectible, ¿ya?, pero lo que yo trato de decir aquí es que no nos podemos quedar sin un estatuto. Hay que hacerlo con la colaboración de todos, ojalá. Y dentro de esa colaboración de todos, el Ministerio de Defensa se ha colaborado, Medio Ambiente también y Justicia también. No es un proyecto que haya presentado solo la Cancillería, sin haber conversado. Eso es lo que le quería decir, señor presidente. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Bien. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? No, yo solo quiero hacer un punto que la verdad es que siempre estamos hablando, bueno, agradecer y saludarlo, agradecer las exposiciones, el aporte, sin lugar a dudas, para este proyecto. Pero lo que a mí, presidente, me surge la duda, y la verdad que en ese sentido comparto con lo que se ha expuesto aquí, es que siempre hablamos de que el proyecto no tiene recursos. Pero me gustaría tener la información de cuántos recursos realmente se tiene en la Antártida, se destina para la mantención, para todos los recursos que se destinan para la Antártica, porque ahí sabríamos qué áreas necesitan realmente como para abordar o solicitar recursos para específicos, ¿ah? Porque este proyecto es más una regulación, reglamentación, pero no por eso, como bien decía usted, no se destinan recursos para el funcionamiento de lo que tenemos allá. Pero no tenemos la información, no tenemos monto, no sabemos cuáles son los recursos, y la verdad es que siempre nos estamos dando vuelta en ese tema. Me gustaría tener esa información, presidente. Bien. La pediremos vía oficio de la comisión. Yo quiero, ¿alguna otra cosa? Sí. Igual, sí, por favor. Sí. Sí, no, bueno, primero que nada, presidente, saludar al señor Retamar, al señor Ransom por la exposición. Un agrado, recibimos también esta prolífera presentación de indicaciones que nos da dos cosas. Uno, un agrado por la profundidad también de la revisión,
Y segundo, también nos llama a la preocupación porque este es un proyecto que viene desde el Estado, desde el gobierno, por instituciones que están vinculadas con el gobierno, y resulta curioso, ¿no es cierto?, el cúmulo de observaciones y de indicaciones para perfeccionar este sistema. Lo segundo, también resulta coincidente que ambos gobiernos utilicen los últimos periodos de su vigencia para presentar proyectos de esta trascendencia. ¿Ya? Me refiero al margen de todas las bondades. El 2014, en el mes de enero del 2014, ¿verdad?, que se retiró después cuando asumió este gobierno, y lo acaban de ingresar hace pocos meses atrás para este inicio de tramitación. Por lo tanto, pareciera ser también un común denominador el hecho de que se usen los últimos periodos de administración del Estado para presentar proyectos en un área tan sensible y tan significativa para el país. Coincidente también, otro común denominador: ninguno de los dos proyectos que se presentaron tenían asignación de recursos para su puesta en ejecución. Cuando tuvimos la oportunidad de visitar la Antártica, claro, hay recursos ahí asociados del Estado igual, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas tienen asignación de recursos, el Gobierno Regional de Magallanes tiene asignación de recursos, el Instituto Antártico tiene, y no muchos recursos, en todo caso. Son, en el presupuesto 2017, 4.264 millones de pesos. Ese es el presupuesto que tiene la institución el presente año. Hubo una variación del 10% con respecto al del año, y aparece 10% como tremendo reajuste con respecto al tema, pero estamos hablando de 400 millones, menos de 400 millones de diferencia, pero al margen de eso, evidentemente que con recursos obviamente poco resueltos para enfrentar el tema. Lo que plantea el señor Ransom me da una profunda interés, presidente, en que pudiéramos requerirle hacer una comparación de los instrumentos que sostienen también los diferentes estados del sistema antártico, y cómo cada uno de ellos, y a lo mejor el mismo instituto debe tener, ¿verdad?, una amplia información respecto de cómo los otros países comparados con Chile, para tener cómo está comportándose nuestro proyecto de estatuto con respecto a lo que eventualmente están haciendo otros países. Nos llama un poco, ¿no es cierto?, en alerta. Estaremos haciendo todo lo que deberíamos hacer si el día de mañana tuviéramos que entrar, ¿verdad?, en poner sobre la mesa las cartas que cada país ha construido desde que se suscribió, qué es lo que se ha hecho. Uno se alegra de la incidencia que tiene el país respecto de todos los movimientos y las relaciones con los demás países, ¿verdad? Esto que sea necesario, por ejemplo, instalar una oficina, y otros países, señala el señor Ransom, hay secretarías vinculadas al tema antártico. Es decir, la Argentina tiene la Secretaría del Tratado Antártico. Ya. Imagínense, entonces, bueno, yo, presidente, me permitiría solicitarle, ¿verdad?, que a través del organismo, si el Instituto Fantástico y si no la biblioteca también puede ser un ente colaborador, para que pudiéramos nosotros poner en la balanza este instrumento, este estatuto, y además poder ponerle profundidad, porque como bien se señala, pareciera ser que evidentemente estamos en una situación un poquito de urgencia, de avanzar en construir una institucionalidad, un cuerpo jurídico que nos haga y nos ponga, en mi opinión, Chile debería estar, como en otras iniciativas, debería estar a la vanguardia en materia de legislación, en materia de institucionalidad y en muchas cosas. Y no me cabe la menor duda que con todos los esfuerzos que ha señalado el Instituto Antártico se ha avanzado, gracias a Dios, ¿ah? Y a veces a lo mejor con más entusiasmo, con más ganas, con más creatividad, que con recursos para llevarlo a cabo. Pero Chile debería ser, ¿no es cierto?, debería estar en el concierto internacional de todos los signatarios del tratado, debería estar a la vanguardia, ¿no?, por su proximidad, por su cercanía, por todo lo que significa, y además por lo todo que pudiera llegar a significar en el futuro. Por eso me gustaría, presidente, que pudiéramos poner este cuadro comparativo, cómo están avanzando, cómo estamos nosotros, un poco ver y hasta qué punto también nosotros podemos construir para perfeccionar, para mejorar lo que aquí está contenido. Yo creo que eso sería una materia súper importante también para pesar también lo que estamos en el país. Y lo último, presidente, claro, el artículo 15 respecto al financiamiento de la actividad es la típica norma que aparece para salvar al final el problema. Cuando no hay plata. Cuando no hay plata. O cuando más que nada, claro, uno pudiera decir, mira, tenemos tantas necesidades, está bien,
pero sin duda que hay algunas que sobrepasan a las cotidianas que pueden ser muy importantes, pero aquí estamos hablando de un tema estratégico, de un tema de soberanía, de un tema de geopolítica, de comunicaciones, de un continente que está declarado para la paz y un montón de otras cosas, pero tiene también enormes proyecciones que tenemos que hacernos cargo. Y nuestra última visita a la Antártica, si bien es cierto, se quejaban las instituciones de la Fuerza Armada, señalaban que todo el gasto que hacían para la atención de su presencia en la Antártica lo hacían con presupuesto de la respectiva Fuerza Armada y no un recurso que el Estado le proveía, ¿no es cierto?, para desarrollar en ese territorio, ¿verdad?, sus labores. Y por eso me gustaría, presidente, que aprovechando esta oportunidad, creo que dos cosas deberíamos de tener. Uno, pareciera ser la urgencia de avanzar. Lo segundo, la urgencia de hacerlo de la mejor forma posible y si tenemos este instrumento en la mano, procurar con toda también nuestra creatividad, de nuestros equipos técnicos, de la propia Congreso, también tratar de poner lo más cercano posible a nuestro país en la vanguardia en este contexto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, colega Sandoval. Señor presidente, ¿le puedo leer? No, yo ¿Sí? después le voy a dar la palabra cuando haya que contestar las preguntas. Yo quisiera comentar respecto a la exposición de que yo lamento también la enorme demora, 61 años desde el último tratado. Así que lamentar que el Estado chileno, que somos todos, no haya hecho su trabajo. Y como muy bien lo dice el colega Sandoval, los gobiernos lo hayan dejado siempre para la cola. Debe haber sido al menos 10 comunicaciones que esta comisión, cuando yo era presidente, remitió a la Cancillería pidiéndole que reingrese el estatuto. Así que nosotros hemos hecho el esfuerzo. Yo espero que nosotros podamos darle el mejor tratamiento posible, con la mayor prontitud, pero tenemos que hacer la pega. No, sí, sí. Entonces, yo le agradezco infinitamente al doctor Retamal el trabajo que nos hizo, si realmente muchas de estas cosas las vamos a transformar en indicaciones y que vamos a tener que suscribir, y yo creo que lo que corresponde es suscribirla entre todos, digamos, para que pasen fluidamente por esta comisión. Luego decir que este estatuto antártico, esta ley antártica va a ser obligatoria para los chilenos, solamente, y que por lo tanto no tiene un efecto soberano sobre terceros. Entonces, si los chinos quieren construir su pista de aterrizaje sobre la actual pista de la base Frey, este estatuto no lo va a impedir. O si los rusos, o si los norteamericanos, o si los ingleses. No está, esa materia no está en este estatuto. Esa materia está en el Tratado Antártico. Y Chile tendría que ver de qué forma hace valer, con su diplomacia, ante cualquier gobierno extranjero, su derecho que hoy día tiene funcionando una pista en un lugar y que por favor usted construya en otro. Entonces, usar esos argumentos no me parecen válidos, y lo tengo que decir con franqueza. Decir, mire, aquí el problema es que los chinos pueden construir una pista encima. Bueno, entonces yo le voy a decir, ¿por qué se demoraron tanto tiempo en traer el estatuto? Si que eso impide la construcción de esa supuesta pista. Entonces, no hay que mezclar las cosas. Yo creo que esto lo que tenemos que hacer es una norma que debe, por ejemplo, usted habla del conflicto entre, o las diferencias, para no hablar de conflicto, entre dos ministerios. Si aquí el problema es que no está presente el Estado. Aquí están presentes dos ministerios. Y yo quiero que en el presupuesto de la Nación diga Antártica. Tal como dice Magallanes, o como dice Aysén, o como dice Arica. ¿Cuál es el presupuesto que tiene? Sí, aquí estamos en la ficción que el doctor Retamal, que es un caballero, dice que tiene 4.000 millones de presupuesto. Y nos dice que la mitad el Estado se lo saca del bolsillo izquierdo para pasarse al bolsillo derecho. Porque lo usa para pagar los barcos de la Armada y lo usa para pagar los aviones de la Fuerza Aérea, porque no son gratis. Si digamos las cosas como son, puede ser que gente que no esté y no conozca la operación crea que el INAH resuelve en qué gastar su dinero. Si el INAH tiene definidos los gastos, aunque no quiera, porque la Armada de Chile y la Fuerza Aérea le dicen, mire, nosotros lo vamos a llevar, pero esta micro cuesta lo que vale. Al extremo que el INAH en el último tiempo está contratando con terceros particulares servicios porque son más caros los de las Fuerzas Armadas. Entonces, las cosas por su nombre. Hay un programa de televisión, creo que se llama así, y yo creo que nosotros vamos a intentar, en la medida que podamos, de que este Estatuto Antártico refleje una partida presupuestaria en el próximo presupuesto de la Nación.
Nos van a decir que probablemente que nuestro secretario no hará presente nuestras habilidades o capacidades o no legislativas al respecto, pero vamos a hacerlo. Vamos a dejar el precedente, porque nosotros creemos que alguien tiene que hacerlo. Y se da la ventura de que eso ocurra cuando alguien de Magallanes preside la comisión, aunque sea temporalmente, feliz. Entonces, nos vamos a apurar este tema. Vamos a darnos el tiempo que tenemos que darnos. Vamos a tomar las consideraciones que dice el colega Sandoval. O sea, si nosotros estuvimos en la Antártica, hay cosas tan aberrantes como que una institución tiene Claro, la otra tiene Movistar, la otra tiene Entel y la otra tiene UAM. Entonces, en vez de tener una señal potente de Internet, tenemos 4 débiles. ¿Dónde está reflejado en este estatuto antártico? ¿Que debe haber coordinación antártica en la operatoria? No está. No está. Entonces, aquí hay cosas que están carentes. Yo entiendo que tal vez la visión fue vista desde la Cancillería y desde la Fuerza Armada. Aquí falta una visión del territorio. Cuando yo leí lo mismo que el doctor prohibió los perros, y entonces los gatos, si yo por eso dije los gatos al tiro, si yo tuve la misma inquietud. ¿Yo puedo llevar gato? ¿Un lorito? Por favor, o sea, aquí hay cosas que a mí me chocaron cuando lo leímos, que supusimos que iban a venir indicaciones y no llegaron. No llegaron. No sé si van a ingresar el Ejecutivo de indicaciones ahora, que debiera, por lo menos como gesto, porque no reconocer que hoy día hay tribunales en Puerto William, que es la comuna de Navarino, la que de acuerdo a la visión política administrativa del país está asociada con Villa Las Estrellas, que es la otra comuna que tiene Chile, aquí ni siquiera aparece mencionada la comuna de Villa Las Estrellas en el territorio antártico. ¿Por qué no? Si queremos hacer soberanía, ¿por qué no decimos que Chile tiene una comuna acá y que el presupuesto de la SUDE, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, establece fondos para esa comuna y que tal vez deberá ser administrado por un ente antártico, y no como era hasta el año 2004 por la comuna de Punta Arenas, que este alcalde, siendo alcalde, dije, ¿sabe qué más? Esto no puede ser, trasladaremos a la Antártica, hoy día se gasta a través de la comuna de Cabo de Horno, pero esas cosas no están acá. ¿Dónde van a estar? ¿Dónde está la opinión de los privados que sí operan en la Antártica? Yo espero poder dejar empapado el concepto de operador privado antártico. Si están, pues. Si están. Están señalados los operadores, señor presidente. ¿Operador privado antártico? No, dice los operadores son solo públicos. ¿No? Quiero que lo menos posible quede sujeto al arbitrio administrativo. Prefiero que esté en la ley. Por lo tanto, cuanto menos reglamentos tengamos, mejor. Nosotros hacemos la ley, y la ley es transparente, y la gente está viendo lo que estamos conversando. El reglamento lo decían 2 funcionarios en un escritorio. Y cambia el gobierno y hay otro reglamento. No puede hacerse. No requieren de ningún coro especial, de ninguna discusión pública, no requiere nada. Salvo que respete las normas normales, ¿no es cierto?, que en este caso será el Tratado Antártico. Entonces, yo creo que ahí, en el tema reglamentario, por ejemplo, hay cosas que yo comparto plenamente. Si el país tiene una institucionalidad ambiental, ¿por qué vamos a crear una especial para la Antártica? ¿O no es territorio nuestro? Nosotros por lo menos decimos que es nuestro territorio. 1,¿cuántos son? Millones de hectáreas, que decimos que son territorio nacional. Entonces yo diría que ahí tenemos que hacer el esfuerzo para reforzar lo que hoy día tenemos, 1,25 millones de hectáreas. Reforzar, son casi el 60% del territorio nacional que reclamamos como tal, y que nosotros no le damos ninguna importancia, le damos 4.000 millones de pesos de presupuesto al ente encargado de implementar las políticas antárticas del país. Entonces, eso para mí no es suficiente. Yo creo que comparte la Comisión en comprometernos a avanzar todo lo que podamos en esto, pero con un criterio distinto a minimizar. Yo quiero ver aquí algo que no veo, puede ser que yo lo haya leído muy rápido, que usted dijo que antes era pura Intendencia de Magallanes. No veo al gobierno regional de Magallanes reflejado, que es quien más invierte en la Antártica, quien más invierte en la Antártica. Es como, o sea, mire, nosotros quedamos impactados cuando estuvimos, cómo descargaban la carga de un barco a mano, corriendo riesgo las personas, y que luego era empujado en una especie de balsa, ¿no es cierto?, y bajaba a mano de nuevo a la orilla, porque no hay ninguna implementación. Eso se lo llevamos al gobierno regional asumió el tema, ya está terminándose el estudio para el muelle en Bahía Fildes, y se va a construir con fondos regionales. La región de Magallanes ha apostado fuertemente por el desarrollo antártico.
la mayor inversión de la región, y aquí está el doctor Retamal, que es parte asociada de esta gran inversión, estamos haciendo el Centro Antártico. Es el mayor proyecto de Magallanes y aquí ni siquiera aparece. Entonces yo entiendo que la Cancillería está preocupada de otra cosa, entiendo que las Fuerzas Armadas están preocupadas de otra cosa. ¿Dónde está el Estado detrás de este proyecto? Señor presidente, ¿puedo responder? ¿Sí? Sí, gracias, señor presidente. A ver, yo le voy a dar mi experiencia, lo que yo he visto en este proyecto. Vamos por partes. Creo lo más importante. Usted me dijo que no era fundamento decir que esto eventualmente podía o no tenía consecuencias extranjeras. Evidentemente nosotros no podemos impedir en este minuto que China construya una nueva base o que China construya un aeropuerto. Lo que estoy diciendo, que a lo mejor a raíz de justamente de esta iniciativa de China, algún país va a llevar el tema a la Corte Internacional de Justicia. Y ahí sí tengo algo de experiencia. Porque veía a los abogados internacionalistas cuando nosotros formábamos grupos que nos decían, ustedes no tienen reglamentación internacional suficiente como para mantener su causa. ¿Se imaginan que nosotros ocupamos esa línea de demarcación con Perú durante 50 años y así todos nos dijeron, no es suficiente? En esta materia no tenemos nada del año 55. Eso es lo que le estoy diciendo. No que este estatuto va a impedir que China lo haga. Lo que le estoy diciendo es que nos va a sacar un argumento que eventualmente podríamos tener en una corte, porque no tenemos ese argumento en este minuto. Mientras más nos demoramos, más hacen ellos. Eso es lo que le estoy tratando de decir. Cuando Inglaterra presentó su plataforma continental, ¿qué fue lo que dijo? No lo hemos presentado y no lo vamos a presentar. Pero ellos sí lo presentaron. El de mañana sí lo van a hacer, lo van a ocupar como argumento. Eso es lo que le estoy tratando de decir. Ya, en mi visión, puede que esté equivocado. Lo segundo, usted habló de las platas de la Antártica. Yo le dije que yo había sido testigo cuando el almirante Vergara había cerrado una base, porque no teníamos plata para llegar allá. Sé perfectamente lo que significa. Yo no sé por qué se ríe, presidente, porque lo estoy tratando de dar mi ¿Sabe por qué me río? Porque yo era funcionario público en Magallanes y dijimos, en la Armada de la Sierra nosotros la abrimos. Por eso... Pero usted ni se imagina lo que significó para el almirante Vergara en ese minuto tener que tomar esa decisión. No había plata. Claro. Entonces, cuando usted me dice no hay plata, yo lo sé perfectamente bien. Cuando este proyecto se iba a presentar, lo primero que dijo el almirante, el ministro Moreno dijo, si ustedes ponen un artículo como el que usted quería, no pasa por Hacienda. Bien, lo redactamos de esa manera. Volvieron a través de las indicaciones que pidió tanto el ministro Burgos como el ministro Gómez. Volvió a pasar por Hacienda. Hacienda lo tuvo detenido 1 año. Búsquelo en Hacienda ahí. ¿Cuántos años lo tuvieron? 1 año lo tuvieron detenido. Porque querían que las indicaciones significaran que no iba a haber ningún peso más. No es una falencia de Cancillería, no es una falencia de defensa. Es una falencia de que uno dice, esto es más de recorrer plata, no se hace. Y así no vamos a... Si usted quiere hacer una indicación en esa materia, fantástico. Fantástico, yo mismo lo voy a aplaudir. Pero no puede salir de una cosa que no depende ni de mí ni de Cancillería, porque si no, no sale. El proyecto no ha demorado 1 año. Véalo. ¿Cuánto se demoró la pasada por ahí? Entonces uno dice, si usted quiere redactarlo de esa manera, fantástico. Yo mismo lo puedo ayudar. Ojalá, si usted me dice, ¿cómo lo hacemos? Pero nos va a rebotar en Hacienda, porque están acostumbrados a entregar poca plata. Usted hacía preguntas de cuánta plata entra casi todo por defensa. Y defensa, como dice, pesca la mano acá y la pone en otro lado. Es defensa, por eso es que defensa dice, momentito, le dice Cancillería, yo soy el que tengo los operadores, usted me pregunta a mí, y Cancillería dice, claro, yo no tengo plata, pero tengo conocimiento. Entonces, esas son las típicas discusiones. Y si uno funciona esto son los otros 2 ministerios que faltan, sin justicia y sin medio ambiente, uno dice, bueno, ¿y dónde están los otros 2? Por eso es que la reglamentación, y es lo último que quería leer, artículo 17, número 6, eliminar en el mar todo tipo de basura, de conformidad a lo previsto en el artículo 5 del anexo 6 del protocolo del Tratado Antártico. Es algo nuevo. Eso no está en los decretos leyes. Es nuevo. Entonces, como dice, los decretos son suficientes. Pero si no son suficientes, porque eso va a llegar, ese acuerdo va a llegar en este minuto a la firma justamente el ministro de Medio Ambiente, que es el acuerdo del anexo 6. Y sabe, cuando fue aquí en Chile, la RCTA, que le hicimos el año pasado, este año fue en China, lo primero que nos hicieron los holandeses, ¿y dónde está Chile? Ese anexo tiene más de 10 años y los holandeses ya están volando sobre él y nosotros no. Y nosotros somos los dueños de casa.
A eso me refiero, señor presidente. ¿Que puede ser perfectible? Claro que sí. ¿Que podemos cambiar una cosa? Claro que sí. Pero que hay que hacerlo. Hay que ponerse a trabajar. Entonces, si usted dice cuánto es la plata, pregúntenle a la defensa. Ellos saben cuánto es la plata. Eso lo quería decir, señor presidente. Bueno, gracias por reafirmar mi concepto de que aquí el Estado no está presente. Si mientras haya visiones parciales y no del Estado, va a seguir pasando esto. Sí, pues. ¿Alguna otra consulta? Colega Sandra. Perdón, yo quería proponer una... Sí, antes, después. ¿Sobre este punto? Sí, sobre este punto. No, entonces adelante. Sí, presidente, aquí afortunadamente estamos en otro poder del Estado y el compromiso nuestro además es precisamente con el territorio. Además, la mayoría somos nosotros de zona extrema. Entendemos la enorme debilidad y a veces la miopía o la falta de visión estratégica que se tiene desde el Estado en relación a su territorio. Y una prueba fehaciente de eso, si la Antártica, donde está, ¿no es cierto?, con toda su proyección está como está, sin ir más lejos y más cerca del territorio, la zona austral nomás. Así es. ¿Ya? ¿Para qué vamos aquí? A 1000 kilómetros de acá, Chile termina, ¿verdad?, como Estado, en su presencia efectiva, concreta. Dicen por ahí que Chile debe ser uno de los pocos, si no el único país en el planeta que no tiene resueltos sus temas de conectividad interna. ¿Ya? Y es una irresponsabilidad del Estado, que el camino llega hasta Puerto Montt y de ahí para abajo somos una isla que tenemos que cruzar por Argentina, vivir diversas circunstancias a pesar de todo lo amigable, lo hermano, los tratados, las conversaciones, los acuerdos, ¿ya? Y cobran lo que quieren y aplican tributos unilaterales y se pasan por cualquier parte, ¿no es cierto?, cualquier mecanismo de buena vecindad. Y es el Estado chileno, mire, la comuna de O'Higgins, asiento donde está, ¿verdad?, el único territorio en el siglo XX que vio nuestro país reducido su superficie, en la comuna de O'Higgins, con la pérdida de la laguna del desierto, porque Chile no fue capaz de realizar todos los actos de presencia, de soberanía, de gestión, de conectividad, y terminamos perdiendo la laguna del desierto. Y no nos olvidemos que todavía, en los mapas, en Chile, pero no en Argentina, el famoso polígono, ¿no es cierto?, pendiente de demarcación con Argentina, que nosotros religiosamente cumplimos nuestras vocaciones y nuestros compromisos, y usted todos los mapas chilenos aparece un polígono sin demarcación alguna. Pero vaya a la Argentina. Yo compro la guía, ¿no es cierto?, Argentina, no existe ese polígono en Argentina. Tienen demarcación de límite. Y sin embargo, hemos tenido aquí al alcalde de O'Higgins pidiendo de rodillas, no tanto rodillas, en realidad hablaría de más sobre Roberto Recabar porque tiene harto carácter, pero pidiendo al país que Chile construyó el camino hasta entrada a Mayer y le faltan 16 kilómetros para unir con la Ruta 40 en Argentina para que la comuna de O'Higgins, que perdimos la Laguna del Desierto, que hay una falta de demarcación limítrofe en el campo de Hielo Sur en esa zona, que el Estado debería tener una presencia impresionante de apoyo, de incentivo, de desarrollo, donde cada viejo, ¿no es cierto?, cada poblador ahí produce una vaca y le sale 3, 4 veces el valor de sacarla de la zona a lo que ellos producen. Pero ahí están. Y sin embargo, la gente que estaba en ese minuto, ¿no es cierto?, en la zona de Laguna del Desierto, en el territorio, tuvieron que salir. Y hasta el día de hoy esa gente que lo sacaron en esas circunstancias viven de allegado porque ni siquiera el Estado lo pudo compensar con un pedazo de terreno. Incluso más, fíjese, faltan 16 kilómetros. ¿Por qué tiene que andar Chile pidiendo, ¿no es cierto?, a Argentina que resuelva sus territorios, cuando desde el puerto de Yungay hasta el Río Bravo son 22 kilómetros de camino que el Estado chileno debía estarlo construyendo? No deberíamos tener nosotros ya construido la ruta de conexión austral para terminar de dejar de ser una isla. Entonces, bueno, si están abandonados, yo no me cabe la menor duda que nuestro Estado, para no hablar de gobiernos, ¿ya?, de Estado, estamos hablando muchas décadas ya, ¿no es cierto?, de postergación, de falta de esta visión estratégica, no vayamos tan lejos. 1000 kilómetros nomás termina Chile, ¿ya? Y de ahí para abajo hay una realidad distinta. Entonces, ¿cuál es el compromiso nuestro, personal, también como sector? Este otro poder del Estado, debemos tener todas las herramientas a nuestro alcance para tratar de hacer de esto lo mejor que se pueda, tratar de avanzar vamos a tener todas las limitaciones que nos significan las inhabilidades, hasta dónde podemos avanzar, pero también podemos hacer un llamado político de que si Chile quiere arriesgar, sigamos como estamos ahora. Si Chile quiere pasar a la vanguardia y ponernos a la vanguardia, ¿no es cierto?, en materia de protección, de desarrollo, de incorporación, etcétera, etcétera,
creo que hoy día, a pesar de lo tardío que son los gobiernos para reaccionar, aprovechémoslo, Eso es lo porque tenemos que legislar sobre esto. Muchas gracias, señor diputado. Eso lo quería ver. Yo, antes de ofrecer la palabra nuevamente, quería pedir el acuerdo de la comisión. Algo dijo David, algo dije yo. A ver si podemos solicitar el presupuesto que cada ministerio involucrado, digo involucrado para que Mininter, Cancillería, Fuerzas Armadas, destina al gasto antártico con los correspondientes egresos e ingresos, considerando obviamente cada repartición de las Fuerzas Armadas por separado. ¿Ya? Digo ingresos porque efectivamente lo tienen y no aparece desglosado en el presupuesto que uno ve generalmente. Y luego pedir el comparado legislativo de cuál es la normativa de uso común en otros países a la Biblioteca del Congreso, si la Cancillería la tiene también a ellos, oficiarlo, para poder... Instituciones, cómo está organizado, cómo lo ven, Exacto, cómo se organizan, ¿no? secretaría. Y solicitarle lo mismo al INER respecto a su presupuesto, va a llegar el oficio, que nos detalle, ¿no es cierto?, su partida de gastos. Yo sé que el rector iba a decir que el doctor Retamal es muy reservado en la materia, pero la verdad que cuando uno mira y ve, la verdad que el presupuesto puede ser que tenga el 10% de lo que decimos, porque el resto es un gasto que es obligado. Y que llevar a un investigador a la Antártica del INACH, que el INACH son 14 millones de pesos arriba de un barco. Entonces, yo creo que hay que sincerar esa cifra y que el país tiene que conocerla. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Doctor Retamal. Gracias, señor presidente. Me quedan 58 días a mí para dejar la dirección del Instituto Antártico Chileno, del cual he sido director por 13 años ya. No ha habido otra persona que haya sido tanto tiempo director del instituto. Fue don Óscar Pinochet de la Barra, fue director por 11 años. Y me siento sumamente afortunado. Digamos, yo viví todos mis 29 años en la Universidad de Magallanes, una vida académica muy diferente a lo que se hace aquí como en gestión. Y si me permite, yo creo que hay varios conceptos que serían muy importantes de clarificar, que tal vez dieran motivo como para otra sesión, digamos, que no necesariamente están incluidos en un estatuto o en una ley, porque tienen que ver con la percepción de alguien. Yo he estado ligado al tema antártico desde el año 88, o sea, ya demasiado tiempo, y cada vez aprendo un poco más. La Antártica no es un gasto. Si nosotros hiciéramos bien las cosas, la Antártica es una inversión que reportaría cada año más dinero al Estado y a las personas involucradas que gasto. De hecho, en este momento Chile gasta entre 25 y 29 millones de dólares al año en la Antártica, pero recibe, en una última estimación que hicimos nosotros, del orden de 67 millones de dólares por año. La mitad en turismo, la mitad en atención de países. ¿Cuántas empresas privadas construyen buques en Chile? No son muchas. Antártica 21, una empresa relativamente pequeña que atiende el turismo antártico, está construyendo hoy día el primero de 2 buques en astillero en Valdivia. Entonces es una actividad muy rentable el turismo. Y también lo es la ciencia. Nosotros pensamos de que no es tanto más el dinero por año que necesitamos, lo que necesitamos es inversión, porque Argentina es el país que tiene más bases en la Antártica, 13 hoy día funcionando, luego le sigue Chile con 9, la Unión Soviética con 6, pero algunas de nuestras bases, que les llamamos así, la Unión Soviética, sí, Rusia, lo construyó cuando era Unión Soviética, en realidad Rusia tiene un poco abandonada ahora, pero algunas de nuestras bases ya nos vamos, porque la base más antigua nuestra, Rizopatrón, fue construida en el año 56 y no hemos hecho casi nada desde el año 56, entonces ya vamos a recoger lo que queda, digamos. Si nosotros tuviéramos una inversión en la Antártica, que intentamos hacerla nosotros, y nos cuesta mucho más barato que cualquier otro país hacer esa inversión.
se está presentando, esperamos que se pueda cursar un convenio de programación al cual seguramente se va a referir el señor Intendente entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque está INACH involucrado, y el gobierno regional, de 56.000 millones de pesos, que yo creo que a lo que busca es establecer una red de plataformas que permitan atender no solo a nuestro país, sino que a otros países. Eso podría parecer raro, ¿no es cierto? Don Oscar me dijo cuando yo asumí, me dijo, mire, nada con los coreanos, nada con los chinos, no tenemos nada que darles a ellos. Pero yo difiero de eso. Yo creo que nosotros tenemos que colaborar con ellos en nuestras bases. Porque en la medida que lo hagamos esto, nosotros podremos decidir cuándo termina la colaboración, o en qué colaboramos y en qué no. Pero los hace a ellos dependientes de nosotros. China, acabamos de firmar un convenio hace poco, ahora en el 18 de mayo firmó la presidenta, y yo firmé con el instituto homólogo nuestro en China 2-3 días después. China tiene 1.300 millones de habitantes. Tendrá 20 millones de científicos, o sea, tantos científicos como los habitantes de Chile o más, digamos. La presión que tiene China interna por entrar a la Antártica es enorme. Y conduce su política antártica, en mi opinión, de una manera errada, porque lo hace, bueno, hay razones para eso, sería un poco largo de entrar en explicar, pero creo que tiene una política errada en la Antártica. Está construyendo todo alrededor, tiene un buque rompehielos y atiende el Ártico y la Antártica, y las bases de la Antártica están a un mes de navegación unas de otras. En consecuencia, China puede llegar a la península antártica a lo más 15 días al año. No alcanza a cubrir, y tiene una base en la península antártica. Nosotros tenemos 9. Lo que hemos hecho este año, hicimos la tercera expedición conjunta con China. Ese fue el nombre un poco exagerado que le dimos hace 3 años atrás. Y no lo hicimos con el país, lo hicimos con las universidades, lo hicimos con los institutos que no encuentran en su organización polar china la forma de llegar a la Antártica. Entonces hicimos convenio con ellos. Pero estamos muy atentos a lo que ellos están haciendo, sabemos los proyectos que los chinos están haciendo. Y la verdad son bastante inocentes o bastante anticuados. Algunas de las están haciendo cosas que nosotros hicimos y que otros países han hecho ya hace bastante tiempo. En algún, no sé, alguien decía que China es como un muchacho de 15 años, digamos, ¿no es cierto? Tiene toda la energía, tiene todo el dinero, tiene todas las cosas y quiere escuchar su voz, pero todavía no tiene todo lo que tiene un adulto, digamos. Lo mismo estamos haciendo con Corea. Firmamos un convenio, tuvimos 3 talleres el año pasado, con China hicimos el 3er taller a bordo de su rompehielo. No vamos a detener a esos países. Si ellos quieren hacerlo, China tiene la capacidad de construir 10 rompehielos si lo quisiera, digamos. Pero hasta en tanto lo haga, todos los países, aunque sea China, cuidan el dinero que tienen, digamos. Si nosotros le podemos ofrecer que hacer ciencia, que es lo que hoy día hacen, con nosotros les cuesta un 5% de lo que les costaría a ellos si traen su buque, lo van a hacer con nosotros, y eso es lo que están haciendo hoy día. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que no me gusta, no está aquí porque probablemente no es el sitio donde debería estar. China nos pagó casi $90.000 este año, porque le cobramos los helicópteros, le cobramos los aviones, a la Fuerza Aérea, a la Armada, porque nos corresponde que nosotros financiemos a China, digamos, o sea, ya nos parecería despropósito. Pero ingresamos ese dinero a nuestro presupuesto y Hacienda lo retira de nuestro presupuesto. Entonces, en la práctica estamos financiando a China. A veces logro que no se den cuenta y lo gasto rápido, digamos, pero en la práctica nosotros, por eso hay una indicación en el otro proyecto, ¿no es cierto?, de modernización de la Cancillería, donde nosotros pedimos eso. Si tenemos un centro antártico internacional, debería haber una entrada, debería ser gratis probablemente para los magallánicos, para los chilenos, no sé, pero o una tarifa, pero es un centro que no es solo para ciencia, nosotros lo pensamos siempre como un centro para mostrar al mundo por qué la Antártica. Y eso debería tener, entonces, en algún momento, señor presidente, yo pensé,
salirme, no ser más servicio público, ¿no? Pero hagamos algo como el IFOP. Pero después aprendí que el IFOP tiene que financiar la planilla todos los meses, entonces dije, no, quedémonos como estamos y tratemos de navegar dentro de estas incomodidades de servicio público, pero al menos la planilla no es mi preocupación, ¿no es cierto? La planilla está en el subtítulo 21 y se va a pagar. Pero créanme, no es fácil. Cuando asumí éramos 44 funcionarios, hoy día somos 67 y llegamos a casi 100 en la época. Hemos crecido muchísimo, atendemos a 24 universidades, estamos en 10 regiones del país. Es muy interesante. Si Chile apostó a enviar tantos alumnos a hacer posgrados en el extranjero, en Australia, miles de ellos, y no les ofrece algo cuando regresan, estamos fabricando posgrados para el mundo, porque se van a ir, van a estar un tiempo acá. Así que acabamos de cerrar nuestro concurso de este año. Tenemos dinero para financiar 15 proyectos. Nos llegaron 67 propuestas. O sea, si financiamos 15 vamos a dejar 52 fuera. El año pasado se presentaron 63 y financiamos 17 porque hice unas marihuanas y logramos financiar 17. Pero es claro que hay mucho más interés en Chile solamente, con el paisito que somos, por hacer más cosas en la Antártica. Nuestro programa podría tener 200 proyectos. Con 90 proyectos somos del tamaño de Francia. Somos el programa antártico hoy día que solo se compara con Argentina. Somos más grandes que Brasil, más grandes que cualquier otro país sudamericano. No somos chicos. Y gracias a que es muy barato para los chilenos comparado con lo que le cuesta a cualquier otro ir a la Antártica, excepto Argentina, por supuesto. Así que yo diría, perdón por el énfasis que le doy a esto, pero para mí es una oportunidad la Antártica. Los chilenos tenemos una oportunidad. La región de Magallanes la tiene una oportunidad mayor, pero Chile tiene una oportunidad, porque estamos educando a todos a muchachos de 24 universidades en algo que va más allá del Valle Central. Le estamos enseñando cómo es la vida en los polos. Y eso abre sus mentes, no sé, es como la astronomía en el norte chileno, la Antártica en el sur. Es una oportunidad de futuro, ¿no? Y no es tanto dinero. Gracias. ¿Colegas? Bien, muchas gracias, director. Muchas gracias a la presencia de la Cancillería. Voy a levantar la sesión. ¿En temas varios quieren algo más? Bien, le agradecemos nuevamente, le agradecemos la vehemencia, doctor. Espero que la próxima vez que venga traiga alguna presentación de esas hermosas que usted usa. Muchas gracias.